Hola, comenzaremos a transitar una nueva etapa de la cursada y empezaremos con un nuevo tema que es iluminación, es decir, conocer las variables de la luz y sus amplias posibilidades de producir sentido. Y en esta presentación trataremos, dentro del lenguaje de la imagen, el claroscuro. Cuando comenzamos a trabajar las imágenes, lo hicimos desde los más básicos, que fueron los distintos tratamientos lineales y superficiales. Y ahora seguiremos con la iluminación. Para entender el porqué de un lenguaje visual, tenemos que primeramente mencionar los conceptos de luz y de iluminación. Denominamos luz a la parte de la radiación electromagnética que impacta sobre los objetos y los hace visible para el ojo humano. Es lo que llamaremos espectro visible de la luz, que, observando la imagen, el gráfico nos indica que ese espectro visible por el ojo humano va desde los 400 a los 750 nanómetros aproximadamente, es decir, un rango pequeño comparado con el espectro total de la luz. Y definimos iluminación a la cantidad de luz que hay en un espacio determinado y que nos permite identificar los componentes de ese espacio. Esa iluminación puede ser natural o artificial. Por lo tanto, podemos decir que la captación de las imágenes es la resultante de la combinación de luces y sombras que pueden acentuar o modificar el sentido de la imagen. Asimismo, una misma figura varía su apariencia y su significado de acuerdo a cómo se la ilumine, observando además que la variación de la ubicación de la fuente lumínica incide sobre la lectura y comprensión de la imagen, es decir, el principio de constancias perceptuales. Y también cuánto se la ilumina. Acá observamos las variables significativas producidas por las distintas intensidades de la luz natural. Bien, ahora comenzaremos a ver pruebas de iluminación. Entendemos por pruebas de iluminación a las variables significativas producto de las modificaciones de la luz que las hace visibles. Vemos que podemos representar una imagen rescatando todas sus luces y sombras, o también representarla a través de sus extremos lumínicos, es decir, luz plena y oscuridad plena. Bien, ahora veremos una experiencia de iluminación con una fuente lumínica, donde el modelo y la cámara están fijos y varía la posición de la fuente de luz. Acá observamos cómo las diversas relaciones entre las luces y las sombras modifican la significación en cada una de las tomas. Y vemos también las variables significativas que se van produciendo a medida que se suman las fuentes lumínicas con sus distintas intensidades. Comenzaremos a recorrer ejemplos de posición de cámara combinado con diversas fuentes lumínicas. Frontal, la fuente de iluminación principal, está frente al modelo, produciendo la eliminación casi total de las sombras de las áreas principalmente iluminadas. Lateral, se ilumina desde uno de los costados, haciendo que el ojo humano reconstruya el resto. Picada o cenital, la fuente lumínica está ubicada arriba y perpendicular al elemento a registrar. Picada lateral, la fuente está arriba, pero ya no a 90 grados respecto del objetivo de registro. Contrapicada, como su nombre lo indica, la fuente ilumina desde abajo. Contraluz, en este caso
el modelo se interpone entre la fuente y la cámara, resultando que, por efecto de la intensidad de la luz, solamente se visualicen los contornos. Fuente de iluminación puntual. La iluminación principal está dirigida a un sector particular del objeto a fotografiar, haciendo que esta área resulte en primer nivel de lectura respecto del resto. Por último, presentamos producciones con múltiples fuentes lumínicas, donde observamos diversas intensidades de iluminación en distintas áreas, dando como resultado competencia de jerarquía de lecturas. Estas situaciones también las podemos encontrar en los videojuegos. Como vimos, la luz es elemento fundamental para la elaboración de una producción visual. Sin ella nada sería posible. Y también vimos que cuando comenzamos a manipularla, transformarla, es posible lograr realizaciones muy ricas en contenidos. Bueno, esta es la primera parte de el tema que comenzamos a trabajar, que es iluminación. Gracias, nos vemos.